¿Qué pasaría si el mayor enemigo de la belleza no fuera el tiempo sino la cirugía? Rostros amados, cuerpos admirados y carreras enteras quedaron marcadas por decisiones tomadas frente a un quirófano. Lo que prometía juventud eterna terminó en dolor, deformaciones y arrepentimientos públicos. Hoy no hablaremos de fama, sino de las terribles cirugías plásticas que cambiaron para siempre la vida de algunos de los famosos latinos más conocidos. Lin-May. Durante muchos años, Lin May fue sinónimo de belleza exuberante y presencia hipnótica en el espectáculo mexicano. Su rostro y su cuerpo no solo eran herramientas de trabajo, sino el centro mismo de su identidad artística. En una época en la que la cirugía estética aún no estaba bien regulada y la información era limitada, la promesa de mantenerse joven parecía algo sencillo, casi inocente. Siendo aún joven y confiada, Lin aceptó someterse a un procedimiento estético que le fue presentado como algo menor. Inyecciones para mejorar y conservar su rostro. Le aseguraron que se trataba de colágeno, una sustancia supuestamente segura y común en el mundo del espectáculo. El procedimiento fue rápido, sin quirófano, ni señales inmediatas de peligro. Al principio, no hubo dolor alarmante ni cambios drásticos, todo parecía normal. Pero con el paso de los meses, su rostro comenzó a reaccionar. La piel se inflamó, los rasgos se endurecieron y la simetría natural empezó a desaparecer. Lo que debía ser un retoque estético se convirtió en una transformación dolorosa e irreversible. Más tarde los médicos confirmarían la verdad: nunca fue colágeno. Era una sustancia aceitosa, ajena al cuerpo humano, imposible de absorber, que se desplazaba bajo la piel y provocaba daño continuo. A partir de ese momento, Lin May inició un largo recorrido por consultorios y salas de cirugía. Se sometió a múltiples intervenciones para intentar retirar el material, reconstruir zonas afectadas y frenar el deterioro. Cada procedimiento dejaba nuevas cicatrices, tanto visibles como emocionales. Su rostro jamás volvió a ser el mismo, y su relación con la imagen pública cambió para siempre. Carmen Campuzano. A comienzos de la década de 1990, Carmen Campuzano era considerada una de las joyas más deslumbrantes del espectáculo mexicano. Su belleza era delicada pero poderosa, y su rostro perfectamente simétrico se convirtió en una presencia constante en pasarelas, revistas y programas de televisión. Durante un tiempo parecía destinada a una carrera construida únicamente sobre el éxito y la admiración pública. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. De manera gradual pero evidente, el público empezó a notar una transformación inquietante en su rostro, especialmente en su nariz. Lo que antes era armonía facial empezó a mostrar señales de deterioro. Cada nueva aparición despertaba más preguntas que respuestas, y el cambio ya no podía ocultarse con maquillaje ni luces. Ante la presión mediática, Carmen explicó que la deformación era consecuencia de una enfermedad bacteriana llamada leptospirosis. Durante un tiempo, esa versión fue aceptada. Pero con los años, su propio relato comenzó a modificarse, generando contradicciones que alimentaron la duda pública. La situación dio un giro definitivo cuando su expareja, Andrés García, declaró abiertamente que la causa real no era una infección, sino algo completamente distinto. Sus palabras encendieron el escándalo y colocaron el foco directamente en los procedimientos estéticos. A partir de entonces, Carmen inició un largo camino de cirugías reconstructivas. Intervención tras intervención buscó no solo recuperar su apariencia, sino también su estabilidad emocional. Ella misma afirmó haber encontrado finalmente a un médico en quien pudo confiar. Sin embargo, en el mundo del Alejandra Guzmán. Durante décadas, Alejandra Guzmán fue un símbolo absoluto de fuerza, rebeldía y libertad femenina dentro de la música mexicana. Su imagen transmitía poder y autenticidad,
Pero como muchas figuras públicas, no estuvo exenta de la presión constante por cumplir con estándares estéticos cada vez más extremos. En 2009, tomó una decisión que parecía común en el medio artístico de la época: someterse a inyecciones de polímeros en los glúteos para mejorar su figura. Al inicio, el procedimiento fue presentado como rápido y seguro. No hubo advertencias claras ni señales inmediatas de peligro. Sin embargo, pocos meses después, su cuerpo comenzó a reaccionar de forma alarmante. Aparecieron bultos duros, inflamación persistente y un dolor intenso que no desaparecía. Lo que debía ser un retoque estético se transformó en una emergencia médica prolongada. A partir de ese momento, Alejandra inició un calvario quirúrgico que se extendió por años. Fue sometida a casi 40 operaciones para intentar retirar el material y reparar los daños internos. En más de una ocasión, estuvo al borde de la muerte debido a infecciones severas y a la ruptura de una arteria, complicaciones que pusieron en riesgo su vida de manera directa. Cada intervención dejaba nuevas secuelas físicas y emocionales. Con el paso del tiempo, cuando su cuerpo comenzaba apenas a estabilizarse, Alejandra volvió a aparecer públicamente con evidentes retoques faciales, lo que desató una nueva ola de críticas. Su historia dejó en evidencia una verdad incómoda del espectáculo, incluso después de sobrevivir al quirófano. El escrutinio Ricardo Fort fue el exceso en su forma más visible. Millonario mediático y figura constante de la televisión argentina, hizo de su vida un escenario permanente. Para Fort, el cuerpo no era algo dado, sino un proyecto que podía modificarse sin límites. Su apariencia física se convirtió en una extensión de su ambición, su poder y su necesidad de control. A lo largo de los años, Ricardo se sometió a aproximadamente 27 cirugías estéticas. Cada intervención respondía a una nueva corrección pendiente. Remodeló su mandíbula para hacerla más marcada. Afinó su nariz e implantó pómulos y labios, y transformó su rostro hasta que casi no quedó rastro de sus rasgos originales. Pero su búsqueda no se detuvo en la cara. En un intento extremo por ajustar incluso su estatura, llegó a someterse a un procedimiento quirúrgico en los talones para ganar algunos centímetros, una decisión poco común que reflejaba hasta qué punto deseaba rediseñarse por completo. Con el paso del tiempo, las cirugías comenzaron a cobrar su precio. El dolor crónico se volvió constante, al igual que los problemas de salud y la dependencia médica. Su cuerpo necesitaba controles, tratamientos y medicación de forma permanente. Aunque públicamente hablaba de éxito, fortaleza y autosuficiencia, su físico mostraba otra realidad, la de alguien atrapado en una corrección interminable, incapaz de sentirse terminado o satisfecho. Cuando su vida terminó de manera prematura, su historia dejó una pregunta inevitable. Si tuvo todo el dinero y la libertad para transformarse cuantas veces quiso, ¿por qué nunca logró sentirse verdaderamente? Lucía Méndez. Durante décadas, Lucía Méndez fue el rostro ideal de la telenovela mexicana. Su belleza clásica, su mirada intensa y sus facciones armoniosas la convirtieron en una diva absoluta de la televisión. Para millones de espectadores, su imagen representaba éxito, elegancia y permanencia, como si el paso del tiempo no tuviera derecho a tocarla. Sin embargo, incluso las leyendas más consolidadas sienten temor ante el envejecimiento. Con el paso de los años, y bajo la presión constante de la cámara, Lucía tomó la decisión de someterse a un procedimiento estético facial. Ella misma ha reconocido públicamente que recurrió a un lifting con la intención de verse más fresca y descansada sin alterar su identidad. Pero el resultado no fue el que esperaba. Tras la intervención, su rostro comenzó a verse más rígido, con rasgos tensos y una expresión que ya no transmitía la naturalidad que la había caracterizado durante décadas. La nariz en particular mostró un cambio que llamó la atención del público y generó comentarios inmediatos. Con el tiempo, la propia actriz habló abiertamente de su experiencia y admitió su arrepentimiento. Reconoció que aquella cirugía fue uno de los errores que más lamentó en su vida profesional
no solo por el resultado estético, sino por el impacto emocional que tuvo al verse distinta frente al espejo. La experiencia la llevó a una reflexión profunda sobre la relación entre imagen-edad y aceptación personal. Hoy Lucía Méndez insiste en un mensaje claro antes de cualquier cirugía estética. Es indispensable la reflexión, la información y sobre todo la aceptación del paso del tiempo. Para ella, la verdadera belleza no está en borrar los años, sino en aprender a convivir con ellos. Verónica Castro. Durante décadas, Verónica Castro fue uno de los rostros más amados y reconocibles de la televisión mexicana. Su belleza no seguía un patrón artificial, sino que se construía a partir de su expresividad, su sonrisa inconfundible y una mirada intensa que conectaba emocionalmente con el público. Para millones de espectadores, su imagen representaba cercanía, carisma y una elegancia natural que parecía resistir el paso del tiempo. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras cuya carrera está ligada a la cámara, la presión por mantenerse joven comenzó a pesar. Con los años su rostro fue mostrando cambios progresivos. No se trató de una transformación abrupta, sino de ajustes acumulados que poco a poco modificaron la armonía original de sus facciones. En sus apariciones públicas más recientes, el contraste se volvió evidente: rasgos más tensos, una expresión menos flexible y un rostro que parecía perder parte de la esencia que el público recordaba. Aunque Verónica Castro nunca ha detallado de manera explícita los procedimientos a los que se sometió, la conversación pública giró en torno a intervenciones estéticas destinadas a frenar los signos del envejecimiento. Lo que en un inicio suele buscar discreción y frescura, con el tiempo puede alterar la identidad facial, especialmente cuando las intervenciones se repiten o se prolongan durante años. Para una artista tan ligada a la memoria colectiva, el impacto fue profundo. El público no solo observó un cambio físico, sino la transformación de un símbolo televisivo que había acompañado a varias generaciones. La historia de Verónica Castro ilustra una realidad frecuente en el espectáculo, cuando la imagen es parte fundamental del legado. Aceptar el paso del tiempo puede convertirse en uno de los desafíos más complejos. Sabrina Sabrok. El eco de un exceso que desafió a la medicina. Para el espectador español que recuerda la televisión de principios de los años 2000, el nombre de Sabrina Sabrok evoca una época de personajes magnéticos y apuestas visuales extremas. La modelo argentina no buscaba la armonía clásica. Entendió muy pronto que en el feroz mercado del espectáculo su cuerpo era su herramienta de trabajo y su identidad. Para ella, el quirófano no fue un lugar de corrección estética, sino el taller donde esculpió una imagen basada en el exceso para garantizar su permanencia bajo los focos. Su trayectoria estuvo marcada por una metamorfosis constante centrada en aumentar de forma desmedida el volumen de sus senos. Esta carrera contra la naturaleza alcanzó un punto crítico en 2006, cuando sus implantes llegaron a pesar cerca de 7 kilogramos. Semejante cifra insólita en la praxis médica habitual transformó drásticamente su fisionomía. El peso no solo alteró su silueta, sino que comenzó a pasar factura a su salud. Su equilibrio se vio comprometido y su columna vertebral se vio obligada a soportar una carga para la que el esqueleto humano no está diseñado. La comunidad médica fue tajante en sus advertencias. Los especialistas señalaron que el estrés mecánico sobre la zona dorsal y lumbar podría derivar en lesiones irreversibles, con el riesgo real de perder la movilidad y terminar en una silla de ruedas. Sin embargo, para Sabrina, su busto no era una simple elección estética, sino su marca personal, el pilar de su fama internacional. El caso de Sabrok permanece como uno de los ejemplos más radicales del uso de la cirugía como estrategia de promoción. Su historia nos invita a reflexionar sobre una realidad inquietante de la industria del entretenimiento, ese momento en que el deseo de impactar y el miedo al olvido superan cualquier límite biológico, dejando la salud en un peligroso segundo plano.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.